Hola, mi nombre es Scarlett Banda de Ministerio Dios es el Centro y así es como iniciamos este tiempo del tema de matrimonios. Hoy vamos a reflexionar en el libro de Ezequiel capítulo 22 del verso 30 al verso 31 en Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso, ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré caer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Gloria a Dios. Hace unos días leía una pregunta que tenía una chica o un varón de restauración. Y realmente pues fui a buscar a mi libreta el apunte que Dios me dio la primera vez cuando estábamos hablando de este tema. La gran incógnita es cómo voy a luchar por mi matrimonio si la lucha es de dos. Es cierto, la lucha es de dos, pero nadie en ningún lado dice que dos. Y aquí serían Dios y tú. La gran mayoría de las personas dicen que un matrimonio tiene que poner ambas partes. Cualquiera de los dos cónyuges que se encuentre fuera de casa tiene que también poner de su parte. Y es cierto, definitivamente en algún momento del proceso, cuando ya todo esto está saneado, cuando Dios comienza a sanar los corazones, cuando Dios comienza a reconstruir, es un proceso que ambos deben vivir, y entonces cuando ambos comienzan a poner de su parte, ya volviendo a casa, ambos deben de aprender a volver a sobrellevarse, a volver a, pues quizás a comenzar a comportarse de manera diferente, pero quizás no sea al inicio, sea cuando ya va muy avanzado el proceso, sea cuando ya la otra persona que estaba afuera conozca también al Dios como tú le conoces, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, para empezar la lucha, Dios espera que alguien se pare en la brecha para reconstruir esa muralla. Ahora, ¿qué quiere decir reconstruir la muralla? Muchas de las veces todavía nosotros venimos con dudas al Señor y decimos: Señor, ¿por qué mi matrimonio se destruyó? Señor, ¿por qué en mi matrimonio hay problemas? Esa muralla poco a poco va cayendo y va destruyendo y se van haciendo huecos, pequeños huecos que van destruyendo toda la ciudad completa. ¿A qué se debe? Las peleas, los celos, los gritos, la falta de respeto, la falta de honra, la infidelidad, el adulterio, los vicios. Todo ese tipo de cosas van destruyendo poco a poco la relación que existe entre un matrimonio. La falta de Dios, sobre todo la falta de Dios. Son pequeños huecos que se van abriendo en una muralla que cuando ya acuerdas, ese lugar ya está destruido y el agua puede entrar a inundar ese lugar cuantas veces quiera. No hay nadie que reconstruya. Ojalá pudiera decirle yo que la mayoría de los matrimonios en restauración llegan justo a tiempo, pero la gran mayoría de nosotros, que quienes hemos vivido este proceso, llegamos a los pies de Cristo ya con un matrimonio destruido, ya con un matrimonio fuera de la voluntad de Dios, que se ha dedicado a destruirse a sí mismo, que se ha dedicado a ser un matrimonio contencioso, que ya han abandonado la casa, que ya se encuentran en una relación con otra persona. La gran mayoría llegan así, pero eso no debe de hacerte perder la esperanza. Al contrario, debe de hacerte darte cuenta que si Dios está buscando a una sola persona para poder pararse en la brecha, realmente es necesario que tú te levantes como hijo o hija de Dios y te des cuenta que Dios y tú son mayoría. Esa es la frase que a mí el Señor me decía: tú y yo somos mayoría. Hay un versículo en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 30, que habla y dice: el Padre y yo somos uno. Si Dios y tú son uno, bueno, obviamente habla de Jesús y de Él. Pero cuando tú te consideras un hijo de Dios, también tú y Él son uno. Entonces tú y Él son mayoría. ¿Cuándo has visto que Dios pierde una batalla? Dios siempre gana sus batallas, Dios siempre cumple sus promesas. Entonces el día de hoy siéntete fortalecida en ello. Ahora, este capítulo de Ezequiel, desde el verso 21 hasta el verso 31 que acabamos de leer, habla de los líderes
Otro punto completamente importante. No todas las personas que tienes a tu alrededor, escúchame bien, no todas las personas que tienes a tu alrededor van a pensar igual que tú. La salvación tristemente es algo personal. Y debes de sentirte muy privilegiado o privilegiada de que Dios te haya elegido a ti y a tu familia para que alcanzaran la salvación eterna y para que vieran ese gran testimonio de gloria que va a derramar en su familia cuando el Señor reconstruya todo aquello que ya parece muerto. Pero entonces, como les decía en el audio anterior de Citas con Dios, no esperes que todo el mundo entienda la lucha que estás llevando. Yo creo que a pesar de que es triste que los líderes te lleguen a aconsejar que existe la posibilidad de que te divorcies por el causante de adulterio, que existe la posibilidad de que te divorcies porque ella o él ya no quiere regresar, que existe la posibilidad de que realmente ya no es necesario que estés insistiéndole a alguien que ya no te ama. Eso es triste, la verdad es triste. Por eso precisamente debemos de tener el discernimiento para saber escuchar a quien tengamos que escuchar. Y aquí hablamos, sabemos que tenemos un ministerio cristocéntrico. Yo no les estoy hablando de un pastor ni de un sacerdote en especial. A quien sea de líder que te esté aconsejando, toma primero la decisión conforme a la voluntad de Dios y después sigue todo lo demás. Si lo que te están aconsejando va conforme a la voluntad de lo que Dios te está diciendo, entonces comienza a tomar esos consejos. De lo contrario, no hagas nada. ¿Por qué? Porque hemos visto como muchos líderes religiosos han destruido matrimonios por aconsejar mal a personas que todavía no tienen una relación con Dios. Entonces, no tomes una decisión, no pongas el divorcio si Dios no te lo está mandando. No permitas que eso ocurra. Ahora, si ya de lo contrario la otra persona ya te puso la demanda de divorcio por obediencia y por creerle a Dios, pues está bien. Si tienes que firmar, firma. Tampoco un papel simboliza la gran cosa, al contrario. Sabemos que la voluntad de Dios a lo mejor también es que vuelvas a firmar ese papel cuando Dios reconstruye ese matrimonio. Si así es la posibilidad, porque muchas veces dicen, es que yo ya firmé. Bueno, no pasa nada, ni modo. Así fue la voluntad de Dios y la reconstrucción será mayor. Pero volvemos al enfoque. Triste es que uno de los líderes te aconseje ese tipo de cosas. Pero si Dios lo permite, gloria a Él. Porque cuando nosotros no tenemos a nadie a quien correr, a nadie confiable a quien correr, porque aún las personas que más te quieren, que pueden ser tu familia, pueden aconsejarte mal. ¿Por qué? Porque muchas veces el amor nos hace tropezar, los sentimientos nos hacen tropezar. Y un padre, una madre, un hermano, una hermana, o quien sea, un amigo que te está aconsejando conforme a sus sentimientos hacia ti, puede que realmente te esté cubriendo de no querer dañar tu corazón y que ese cubrimiento que Él está haciendo hacia ti, en vez de ayudarte, entorpezca el proceso que Dios está llevando para ti. Entonces, sean cuan sean los comentarios que te digan, déjate moldear. Déjate moldear. Gloria a Dios que realmente está permitiendo que quizás a lo mejor hasta te quedes sin nadie en alrededor. En este proceso es muy probable que al contrario, en vez de ver personas que te apoyen, encuentres que como nadie tiene el mismo pensamiento que tú, te sientas sola. Gloria a Dios por ello, o gloria a Dios por ello, porque entonces te vas a hacer dependiente de aquel que te formó, de aquel que te dio la vida. Y esa es una bendición. Porque experimentar a Dios en este tipo de cosas, créanme que el respaldo que tienes de Dios es enorme. El día de hoy lo que el Ministerio de Dios es el Centro te quiere decir es que tú y Dios son mayoría. No necesitas a nadie más para restaurar. Dios hará lo que crea conveniente y a su tiempo. Como lo dice aquel versículo, el corazón del rey está en las manos del Señor. Y Él lo voltea para donde Él quiere. En el tiempo perfecto, Dios volteará el corazón de aquella persona que quizás en este momento te está dando la espalda, que quizás en este momento te está ofreciendo desprecio en lugar de amor, te está ofreciendo rechazo en lugar de aceptación. Dios sabe lo que hace, deja todo en manos de Dios. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero créeme que todo eso traerá mucha bendición a tu vida, a tu familia y a tus generaciones, como lo decíamos en audios anteriores. Que el Señor te bendiga. Ministerio de Dios es el Centro, te da las gracias.